en esta noche para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Y creemos, también oramos por la familia Calero, que el Señor extienda su mano de fortaleza, de bendición sobre cada uno de ellos y que le dé el confort y la ayuda en estos momentos difíciles. Estaremos manteniéndolo en oración, nuestras oraciones privadas, también presentándolo al Señor por mi hija y por todas aquellas personas que en esta hora pueden estar pasando por algún tipo de enfermedad o dificultad. Pedimos al Señor que le extienda su mano de bendición. Padre, en esta hora vamos entonces, Señor, a entrar a lo que es, Señor amado, lo que hemos venido, uno de los segmentos del servicio a ti, es cuando llegue el momento donde tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú ministres a nuestras vidas, Señor, a través de ella, que tú nos eduques, nos instruyes, nos capacites y nos edifiques de tal forma donde podamos cada día llevar a cabo tu santa y tu divina voluntad. Ayuda, Señor, a tu siervo, para que todo, Señor, lo que se lleve a cabo sea dirigido por ti. Convierte mi vida en un canal de bendición donde tu palabra corra y sea glorificada en este lugar y a través de las redes sociales y sobre cada vida que en esta hora, Señor, o más luego han de escuchar tu palabra. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vamos a buscar rapidito por ahí con relación, comenzamos a hablar con relación a las 7 iglesias. Y si usted tiene su Biblia, por favor la puede abrir por ahí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar hablando con relación a las 7 iglesias. Voy a tratar, no quiero acelerar la enseñanza, porque a veces cuando tratamos de acelerar la enseñanza, a veces omitimos un sinnúmero de cositas que son importantes. Así que vamos a comenzar con la primera iglesia en esta noche y luego pues continuaremos a medida que el Señor nos brinde la oportunidad para seguir trayendo las enseñanzas de la palabra del Señor. Así que vamos a tratar con las 7 iglesias. Estuvimos hablando sobre el capítulo 8, verso 37 del libro de Romanos, donde dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que el que nos amó fue Dios, su Hijo Jesucristo, que entregó su vida en la cruz del Calvario, y por causa de Él y por Él es que nosotros tenemos esa gran victoria y somos más que vencedores. Y hablamos en la vez anterior, no quiero entrar a los mismos versos nuevamente, pero el apóstol Pablo estaba hablando de que ni la vida, ni ángeles, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, y menciona otras cosas más, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí el verso anterior, verso 37, es cuando él dice que nosotros somos más que vencedores, más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Y estuvimos hablando con relación, y es el tema, la importancia de vencer y sus beneficios. En otras palabras, lo que surge cuando nosotros vencemos, la importancia de vencer y los resultados de beneficio y de ayuda que nosotros recibimos cuando vencemos. Hemos sido llamados por Dios, ¿para qué? Para vencer, ¿hasta dónde? Hasta el final. Somos llamados por Dios para vencer hasta el final, tener la victoria hasta el final. ¿Qué significa vencer? Significa ganar, triunfar, conquistar, dominar. Les voy a mencionar algunas cosas que le mencioné la vez anterior, pero no quiero detenerme en ellas porque quiero continuar con la enseñanza. La número 1 significa derrotar, rendir al enemigo, o sea, tener victoria sobre el enemigo, competidor o el adversario. Número 2, aventajar o superar en algo, en algún aspecto a los demás. Dominar las pasiones, los impulsos y los sentimientos. La 4 dice cumplir o cumplirse un término, un plazo, cuando alguien cumple o cuando se cumple un término o un plazo, eso se llama también vencer. Conseguir uno lo que desea, aquello que se ha propuesto. Eso significa vencer cuando en esta tierra nos determinamos, por lo menos en lo secular, a los estudios, a una profesión, alcanzar, construir, alcanzar, edificar, alcanzar, lograr un objetivo de los cuales queremos
en esta tierra. Cuando perseveramos y cuando finalizamos, significa que eso se llama vencer. Hemos vencido los obstáculos, hemos vencido las adversidades, hemos vencido los tropiezos, hemos vencido aún las caídas que a veces, amén, en el proceso surgen en nuestras vidas. Los 6 dice, perseverando hasta el final para alcanzar ese objetivo que en realidad deseamos. La mayoría de las personas, y no tengo lugar a duda, que puedan testificar que han alcanzado lo que han deseado, es porque han perseverado, han sido firmes, no se han dejado llevar por cuestiones negativas, por influencias negativas que quieren ser el tropiezo o el estorbo para que no alcancen aquello que desean. La número 7, finalizar lo que se nos ha delegado, aquello que se nos ha puesto en nuestras manos, aquello que se nos ha puesto para que hagamos, o sea en lo secular, pero sobre todo en el Señor, en el reino del Señor, a menos que el Señor no diga lo contrario. Pero yo quiero dejarles saber que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Yo tengo cuidado con esto de que hoy pues Dios me quiere aquí, mañana me quiere allá y después me saca de ahí y me lleva a otro lugar. Yo le tengo cuidado a eso porque nuestro Dios es un Dios de orden. Lo que surge en ocasiones es que cuando nosotros queremos hacer cualquier movimiento, por la razón que sea, por algo personal que hemos decidido hacerlo, en ocasiones, si no tenemos cuidado, utilizamos el nombre de Dios para escondernos detrás de esa decisión que queremos tomar. Amén, hermanos. ¿No le ha surgido? ¿No ha escuchado usted personas que dicen, yo creo que esta es la voluntad de Dios, cuando en realidad usted lo busca bíblicamente y el Señor no está de acuerdo con lo que van a hacer? Y entonces utilizamos al Señor. Es como el que a todos le dice, es la voluntad de Dios. Se le cayó el techo arriba, es la voluntad de Dios. Tuvo un accidente, se le mataron su familia, esa fue la voluntad de Dios. Tenga cuidado cuando decimos que es la voluntad de Dios, porque cuando decimos que es la voluntad de Dios, ¿sabe lo que estamos diciendo? Que es Dios el causante de que eso haya surgido. Así que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos el nombre del Señor, cuando utilizamos la persona del Espíritu Santo, diciendo el Espíritu Santo me está dirigiendo, cuando en realidad el Espíritu Santo no está dirigiendo nada. Simplemente estamos tomando decisiones por nosotros mismos. El Espíritu de Dios dirige, créame, yo lo creo. El Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios ordena, el Espíritu de Dios corrige, el Espíritu de Dios, oye bien, también en ocasiones no nos permite hacer ciertas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios no siempre está diciendo todo positivo para que nosotros lo hagamos. En ocasiones Él nos detiene porque hay algo que Él quiere que no hagamos, porque quiere que hagamos otra cosa. El apóstol Pablo lo experimentó, creo que en par de ocasiones. Cuando quiso ir a Asia, el Espíritu Santo se lo prohibió que no fuera. Él no iba para Asia a perder el tiempo. Él no iba para Asia a fiestar o a estar en algo terrenal. No, él iba para Asia, ¿qué? A continuar predicando la palabra. Pero el Espíritu Santo lo detuvo y le dijo que no era el momento para ir a Asia. Muchos de nosotros hacemos como hizo Jonás. Dios nos envía a Nínive y nos vamos para Tarsis. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta de la enseñanza de Jonás. Cuando Dios lo envió a Nínive, era porque en Nínive era que Dios fuera a predicar, que Jonás fuera a predicar. Dios quería que él fuera y llevara el mensaje, porque Dios estaba interesado en tratar con Nínive para que viniera un arrepentimiento. Y quiso usar al que él había escogido, que llevara la palabra. ¿Qué hizo Jonás? Prejuiciado en contra la ciudad de Nínive, dejó de hacer lo que Dios le llamó y se fue para otro lugar llamado Tarsis. Nínive representa el lugar de la voluntad de Dios, a donde Dios nos llama, a donde Dios nos quiere. Tarsis representa el lugar equivocado donde Dios no nos ha enviado.
Y tenga cuidado, porque cuando Jonás decidió no ir a Nínive, hacer la voluntad de Dios, y se fue para Tarsis por su propia decisión, dice que la barca donde iba, por poco perecen todos. Pero por favor escuche, aunque no perecieron las vidas de aquellos, porque Dios en su misericordia los guardó, pero no obstante tuvieron pérdidas. Cuando usted busca el libro de Jonás, usted encuentra que ellos comenzaron a tirar enseres y cosas hacia el mar, buscando aliviar lo que estaba surgiendo en aquella tormenta. Perdieron por causa de un desobediente que se fue para otro lugar cuando Dios le dijo que fuera al lugar que Dios quería que fuera. Y lo que surge con la persona desobediente, ¿sabe lo que es? Una de las cosas que surge, que después toma las cosas como si nada más lo hubiera hecho. ¿Sabía eso? El ser humano tiene una forma de justificarse a sí mismo, de justificarnos a sí mismo y lograr, oiga bien, aún tolerar el error en nuestras vidas y hacernos ver que no ha pasado nada. ¿Dónde estaba Jonás? ¿A dónde lo fueron a buscar en el barco? Durmiendo. En otras palabras, estoy en desobediencia, que se muere esta gente, que se pierdan los de Nínive, yo me voy a dormir. Típico de la persona que no se somete a Dios, no importando el bienestar de los demás, mucho menos de la obra del Señor. Pero eso lo dejamos para otro día. ¿Me lo permite predicar otro día sobre Jonás? ¿Qué surgió? Lo que Dios le había llamado a hacer, no lo hizo Jonás. Pero mire lo que dice: hay que finalizar lo que se nos ha delegado. Finalizarlo ¿cómo? En obediencia y complacencia al Dios que nos ha llamado. Me muevo a la otra. Terminando la carrera. El apóstol Pablo se lo dijo ¿a quién? A Timoteo. ¿Que él había qué? Terminado o corrido la carrera, algo así dice. ¿O había acabado la carrera? ¿Había guardado la fe? ¿Había peleado la buena batalla? Porque esas tres cosas están en el creyente. Nos vamos a confrontar a esas tres cosas. Y vamos a tener que tener en nosotros siempre ese conocimiento y ese entendimiento de las cosas. ¿Qué dice ahora? Una de las formas para vencer. Te voy a mencionar solamente esta, porque más luego le vamos a hablar con relación a lo que hicieron las iglesias, los pastores y la iglesia, qué tenían que hacer para poder alcanzar lo que Dios le había prometido. Una de las formas para vencer, ¿qué nos dice nuestro hermano Pablo en Filipenses 3, 13 al 14? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primero hace un reconocimiento que él todavía está en el proceso de seguir creciendo y caminando en el Señor. Cuando escuchamos a una persona decir: ya yo lo sé todo, ya yo lo tengo todo, ya yo no tengo que aprender nada más. Óigame, hermano, ya no hay que crecer más, ya no hay que servir más, ya no hay que hacer nada más en el Señor. Hay peligro. El apóstol Pablo, después de haber hecho todo lo que hizo, aún reconoció, mire lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo reconozco que todo lo que he hecho, el llamado que he recibido del Señor, todos los viajes que he hecho misioneros, todas las iglesias que he fundado y las obras que he levantado, toda la predicación, todo el sacrificio, todo el sufrimiento, todos los días de la cárcel que he tenido que estar, en los naufragios, en problemas con los de adentro y los de afuera. Y llegó un momento de reconocimiento en la vida del apóstol donde dice: hermano, yo mismo
mismo, nadie me lo ha dicho, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado o ya alcanzado. Pero entonces mire lo que nos enseña. Pero una cosa hago. Oiga bien, no lo he alcanzado todo, no puedo decir ya lo tengo todo, pero una cosa voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Me voy a olvidar ciertamente de lo que queda atrás. ¿Sabía usted por qué muchos de nosotros no podemos tener la victoria que Dios dice que debemos tener en nuestras vidas? Porque siempre estamos concentrados en el pasado. Y escucha bien, hay dos cosas que sucedieron en el pasado. Sucedieron cosas buenas y sucedieron cosas malas. Y escúchame bien, en las cosas malas y en las cosas buenas, si nos vamos a concentrar en ellas, es para aprovechar y sacar un buen provecho de aquello que surgió en nuestras vidas en el pasado. Si surgió algo negativo, aprender de eso negativo. Pero no volverlo a practicar. No volver a caer en lo mismo que caímos por causa de aquello negativo. Sino aprender. ¿Para qué? Para que ahora no cometamos el mismo error. El problema de muchos de nosotros es que continuamos teniendo la misma situación, cayendo en los mismos problemas. Es una rutina constante en muchos de nosotros porque todavía no hemos aprendido a olvidar lo que pasó ayer. ¿Puedo hablar con los matrimonios? ¿Me lo permiten? Quiero hablar con aquellas personas que una vez tuvieron una relación matrimonial y no les fue muy bien. El marido o la mujer hizo lo que hizo y el matrimonio no funcionó. Volvieron y consiguieron ahora una persona para estar con ella o con él, pero todavía no están contentos. ¿Sabe por qué? Porque todavía están arrastrando la bolsa de problemas de la relación anterior. El marido le dice a la doña cuando tiene problemas: óyeme, idéntica a la mujer que yo tenía antes. Ay, Señor. Qué error terrible, porque si la otra tuviste problemas con ella, tuviste que dejarlo, divorciarte, y ahora la vas a comparar con la que tienes. O ella le dice a él, idéntico al hombre que me maltrató. ¿Sabe usted que por qué no hay felicidad en los matrimonios? Porque algunas mujeres dicen que todos los hombres son iguales. No sé, pero cuando yo hablo de ciertos temas, como que hay un... No sé si me siento como que estamos en un cementerio o algo. ¿Amén, hermanos? Amén. Y a veces la relación no funciona. ¿Sabe por qué no funciona? Porque se sigue pensando en lo que pasó ayer. Pero fíjate, si tuviste problema en la relación previa y ahora tienes una relación nueva y vas a traer lo que pasó anterior para recordarte de lo que pasó, aunque sea negativo, recuérdalo, pero no para usarlo para nada que te vaya a entorpecer en la nueva relación. Simplemente para aprender a arreglar las cosas y que ahora tu nueva relación sea una relación de amor, de paz, de unidad, de armonía y de bendición. Quiero aconsejar a aquellos que se envuelven en relaciones nuevas después de haber tenido una previa. Y es que cuando te envuelves en una relación nueva, tienes que aprender a dejar los problemas emocionales
que tuviste en la relación previa. Porque si los traes a la relación nueva, vas a continuar teniendo el mismo problema. Si que la mujer dice, el hombre todos los hombres son iguales. Quiero corregir a aquellas personas, a aquellas damas que dicen eso. No, no todos los hombres son iguales. De la misma manera que el varón dice, todas las mujeres son iguales. Quiero corregir a los varones. No, no todas las mujeres son iguales. Pueden haber mujeres malas o malas entendidas, como de igual manera pueden haber hombres malos o malos entendidos, o falta de entendimiento. A medida que vamos en la vida, humanamente nos vamos desarrollando y adquiriendo conocimiento y entendimiento de las cosas. ¿Qué surge cuando las cosas no funcionan? Porque no aprendemos a olvidar lo que queda atrás y lo traemos a la relación nueva. Con relación a los trabajos de igual forma. Te tuvo problemas en el trabajo anterior, no significa que ahora va al trabajo nuevo a crear dificultades porque tuvo dificultades en el otro lugar. No, mantenga una mente positiva y de fe de que ahora las cosas van a ser diferentes y trabaje en esa área. De no ser así, siempre vamos a tener dificultades. Entonces este principio quiero enseñárselo. El apóstol Pablo, para poder alcanzar el objetivo, la meta a la cual él quería llegar, él decidió que reconocimiento, no lo tengo todo, no lo sé todo, todavía me falta, pero algo voy a hacer, y es que no voy a permitir lo que pasó y lo que está atrás que sea estorbo para el presente, mucho menos para el futuro. ¿Sabía usted que mucha gente no han podido progresar en la vida porque siempre están estancados en el pasado? Estamos viviendo una vida muy diferente a cuando nos criábamos. La palabra de Dios sigue siendo igual, no cambia. El evangelio verdadero sigue siendo el evangelio. Dios sigue siendo Dios. Amén, hermanos. Pero estamos viviendo unos tiempos donde las cosas están surgiendo, hermanos, que hay que mantener seguro de no ser así arrastrado por las cosas negativas que puedan surgir. ¿Qué dice el apóstol? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, sea bueno o sea malo. Lo malo, utilizarlo como un ejemplo para no volver otra vez a hacer lo mismo, que no tengamos el mismo resultado. Recuerde esta expresión: mientras sigamos haciendo lo mismo, siempre vamos a tener el mismo resultado. Cuando cambiamos de hacer las cosas, el resultado es diferente. Y el apóstol Pablo nos enseña que hay que aprender a olvidar ciertamente lo que queda atrás. Si fue bueno, gózate. Si es bueno, busca que se repita otra vez. Porque si fue de bendición, hay que seguir haciéndolo. Pero cuando lo traemos a la memoria, no para encerrarnos y quedarnos en el pasado. Porque la bendición de ayer fue de ayer. La de hoy es la de hoy. La misericordia del Señor ayer fueron de ayer. Las misericordias de hoy, dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Se lo da el Señor en esta hora. A Él damos toda la gloria. Entonces, una de las cosas es reconocer que tenemos necesidad, que todavía, yo se lo he mencionado en ocasiones anteriormente. Oiga bien, nos vamos a ir de esta tierra y no nos vamos a ir sabiendo nada todo. Creo que nos vamos a ir conociendo algo mínimo, pero muchas cosas todavía faltan de aprender. Y creo que nuestra vida no nos va a permitir aprenderlo todo en el Señor, sobre todo. Y terrenalmente,
mucho menos. Estaba mencionando a mi esposa hace poco, estamos viendo lugares, paisajes muy bonitos. ¿Cuántos paisajes, cuánta tierra hay en este globo terráqueo que todavía ni sabemos? Nosotros hemos visitado una mínima parte y otros quizás un poquito más. Pero por más que visitemos, no creo que haya alguien que haya visitado todo el mundo, en todos los rincones. Porque hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que experimentar. Pero ¿qué vamos a hacer? Note lo que dice el apóstol, dos cosas. Voy a olvidar lo que queda atrás. Lo que te pasó ayer, ponlo a un lado. Olvídate. Lo que no pudiste alcanzar, no te sientes a penarte y a llorar y a sufrir. Porque si no lo pudiste alcanzar ayer, no te preocupes. Pero hoy es un día nuevo que Dios nos brinda para que podamos emprender el propósito y seguir adelante. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Sea Dios bendecido. No pudiste cumplir el ministerio que Dios te llamó, pues ponte en las manos del Señor. Todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero hay que hacer dos cosas. Poner a un lado, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiendo, me dice el apóstol Pablo, a lo que está delante. Hay cosas que están al frente, hay cosas que están en el futuro, hay cosas que están mañana, hay cosas que están más luego. Que si nos concentramos y nos comenzamos a lamentar y nos sentamos a llorar y a preocuparnos al extremo donde ya decidamos no continuar adelante, óigame, lo que pasó ayer nos va a destruir y nunca podremos disfrutar lo que está por delante. Que es mucho mejor. Porque con las experiencias que tuvimos ayer, la vida nuestra hoy debe ser mucho mejor que la de ayer. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Porque a medida que tenemos las experiencias, vamos aprendiendo. Y nos vamos capacitando. Y vamos edificando. Y siendo educados en las cosas. En lo terrenal y en lo espiritual. Entonces el apóstol dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Número uno. Número dos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a extender a lo que está delante. Voy a seguir adelante. Hay más que se puede conseguir. Hay mucho que se puede lograr, sobre todo en el Señor. Que dice ahora, prosigo, camino, voy adelante, sigo caminando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la meta. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo el apóstol? Hay un lugar que nosotros podemos llegar, que ya Dios ha trazado en su perfecta voluntad, que hay que llegar ahí. ¿A dónde es? ¿Hasta dónde es? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que el salmista dice que Dios desea que su propósito sea cumplido en nosotros. Y si eso es lo que Dios quiere, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Ponernos compatibles con la voluntad del Señor. Si Él dice que lo podemos lograr, lo podemos lograr. Antes de llamarnos, Él sabíamos que éramos débiles. Él sabía que quizás hasta le podíamos fallar. Él sabía que teníamos flaquezas y luchas. Él sabía en el área de nuestras vidas donde necesitábamos más que en otros lugares. Él lo sabe. Y aún así nos llamó. Aún así nos perdonó. Y aún así nos ha dado el privilegio de poder estar en su reino. Y algunos trabajar en su obra para la gloria de su nombre. Con todas las debilidades, con toda flaqueza, con todo lo que tenemos nosotros, las imperfecciones, con todo eso, Dios nos llama para convertirnos en canal de bendición para honrar su nombre. ¿Qué dice el apóstol? Olvidando lo que queda atrás. 1, 2, extendiéndome adelante. 3, prosigo, continúo. No me voy a detener, porque reconozco que hay una meta. Y esa meta, oye bien, está mezclada el llamamiento, que luego tendrá una recompensa, porque el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, en el verso que le mencioné anteriormente, que él había acabado la carrera, él había guardado la fe, él había peleado
la buena batalla. Digo, por lo demás, lo que ahora me resta es que recibir la corona de justicia que Dios tiene, que me ha guardado, me ha preservado para mí. Y no tan solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Yo tengo un llamado, Dios me ha llamado, el supremo llamamiento. La palabra supremo significa, viene de Dios, lo divino, lo más grande. Ese llamado que he recibido de parte de Dios, que lo he recibido en Cristo Jesús. Mire la preocupación del apóstol Pablo, queriendo continuar adelante y cumplir la voluntad del Señor en su vida. Así que esta parte que le he mencionado, si la entendemos bien, y hay mucho más que podemos hablar, pero por lo menos hasta este momento, si la podemos entender, comprender y hacerla nuestra en nuestra vida, vamos a alcanzar a ver lo que Dios desea que alcancemos en esta tierra. ¿Qué vamos a hacer primero? Olvidando lo que queda atrás. Segundo, extendiéndonos hacia adelante. Número 3, proseguir hasta la meta. Y lo último, reconocer que lo que nosotros hemos recibido es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio, la recompensa de aquello que hacemos para que Dios sea honrado. Los 7 pastores y las 7 iglesias de Asia, teológicamente, escuche bien, representan a las iglesias del Señor a través de todos los tiempos. Teológicamente, algunos teólogos lo señalan que estas iglesias son tipo de las iglesias a través de los tiempos. Dios le dio la revelación al hermano Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Allí Dios lo utilizó, le dio revelaciones tremendas, y luego, después de mostrarle el Señor sin número de cosas al principio y después de las iglesias otras cosas más, sacó el Señor un momentito para entonces enviarle, oye bien, 7 cartas de parte del Señor, 7 cartas directamente del Señor oye bien, a los pastores y las iglesias de Asia Menor. Quiero mencionarle que estas 7 iglesias que vamos a hablar no eran las únicas iglesias que estaban en Asia Menor. Habían otras iglesias, pero en estas 7 Dios quiso concentrarse en estos 7 pastores y en estas 7 iglesias para tratar con ellas, identificarle ciertas cosas positivas que tenían, pero a la misma vez identificarle ciertas cosas que no estaban en el orden del Señor. Por las 7 cosas que Dios estuvo de acuerdo, Dios le dio elogios. Pero por las cosas que el Señor no estuvo de acuerdo, el Señor les reclamó que había que arreglarlas y ponerlas en su lugar. Quiero mencionar a los hermanos que están aquí, los hermanos que están a través de las redes sociales, a los amigos, vecinos, familiares que nos están viendo, que cuando Dios llama a personas en su reino y Él establece iglesias, Él no desea ni que pastores ni las iglesias caminen como quieren, como desean. Si son las iglesias del Señor que han sido lavadas por la sangre poderosa de Cristo, a esas iglesias Dios está pendiente. Reconoce su labor de bienestar y de complacencia a Dios, pero también Dios reconoce y observa cuando la iglesia
no está caminando en el orden del Señor. Y por favor escuche, se lo voy a mencionar una vez más y quizás lo voy a estar mencionando a través de la enseñanza. Estas cartas que se les enviaron a estas iglesias fue directamente al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Los pastores de estas 7 iglesias. Y unos días atrás le mencioné que cuando se concierne a vivir en integridad de agrado y de complacencia a Dios, la regla está para todo el mundo. Sea oveja, sea miembros de iglesia o sean líderes que Dios haya llamado. 5 ministerios que habla la palabra de Dios en el libro de Efesios. El apostolado, no los tengo en orden cronológico, pero el apostolado, el pastorado, los profetas, los maestros, los evangelistas, esos 5 ministerios, oye bien, no exentan a la persona que Dios escoja a hacer las cosas como quiere. Los líderes, de acuerdo a la bíblica, a la cuestión, a la parte bíblica, el líder tiene que ser ejemplo. Al que más Dios le da, más le demanda. Me llama la atención porque a veces nos concentramos en decir las cartas fueron para la iglesia. Oh, la iglesia en la que estaba. No. Vamos a ver. Porque en gran mayoría, y creo que las 7, creo que una o 2 de ellas, es donde no se encuentra nada fuera de orden. Pero el mensaje fue directo al pastor. Y al que primeramente identifica el error, o sea, el elogio y el error que está surgiendo, no es de la iglesia, es del pastor. Esto es bueno que usted lo sepa. Porque cuando usted se va a someter a un pastor, debe someterse a un pastor que esté viviendo de la mejor manera para Dios. O el evangelista, o el apóstol, de los que se llaman hoy en día apóstoles, o profetas, o maestros, si son llamados por Dios, hay una exigencia de parte de Dios de vivir en integridad, como yo he mencionado en estos días, integridad de carácter y lealtad en su compromiso. Hoy en día hay que tener cuidado porque se han metido o se meten un sinnúmero de cosas que se llaman pero no son. Porque esto no es que la persona se llame, esto es que el Señor le haya llamado. Aleluya. Señor. Amén. Te puedes conseguir un diploma en las redes sociales, en el internet. Y pueden tomar un estudio de algunos 6 meses o un año y le mandan una tarjeta o un certificado diciendo que usted es esto, usted es aquello, usted es lo otro. Lo que tenemos que preguntarnos es si eso que usted dice y yo digo que reclamo que soy ha sido un llamado, una delegación de Dios o un escoger del hombre. Aleluya. Vive Jesús, aleluya. Porque si es de Dios, Dios va a respaldar. Dios va a bendecir. Dios va a meter su mano. Dios va a guardar. Pero cuando no es de Dios, la gente no trabaja como dice la palabra. Y hay que tener cuidado. Porque hay una exigencia de Dios. De esto no hablamos mucho, porque pensamos que los que tienen liderato y pastorados y ministerios están exentos de hacer las cosas agradables ante Dios.
No, aquí comienza con el líder. En estas iglesias las cartas fueron enviadas al pastor de las iglesias, al ángel de la iglesia. Ángel es simplemente un predicador, un enseñador, un mensajero. No es que ahora la gente tiene alas, como dicen por ahí. Sí que es menester saber esto. En el libro de Hebreos, creo que es capítulo 13, uno de los versos dice que hay que considerar la conducta. Déjeme leérselo un momentito. Capítulo 13 del libro de Hebreos. Verso 7. Oiga lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Qué está diciendo? Que el pastor tiene una conducta y que antes que se imite hay que considerar cuál es el resultado de su conducta. De esto no hablamos últimamente, y mucho menos cuando usted habla así. Pastores que a veces escuchen, ¿qué hace este pastor? ¿O qué hace aquel? No, estamos hablando palabra de Dios. Esto es lo que dice aquí. ¿Por qué ocultarla? Si está ahí, es de Dios. Si está ahí, hay que enseñarla. No lo tengo ahora, pero también el libro de Pedro, creo que es. A ver si lo consigo para leérselo. Primera de Pedro, creo que es. Mire, ve. Creo que segunda. Vamos a leer con relación a lo que nos dice en primera es 5, primera de Pedro 5. Verso 1 en adelante, miren lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los líderes, a los pastores. Yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire lo que le dice a los pastores. Apacentad la grey de Dios. ¿Qué identifica? Apacentar, pastorearla, cuidarla, recordar que la grey es de ¿quién? De Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. A eso nos ha llamado Dios. Entonces ahora cuando nos vamos al capítulo 13 de Hebreos, verso 7, acordaos de vuestros pastores. Amén. Que nos enseñaron la palabra, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y entonces lo vamos a imitar. El problema que hoy en día es que todo el mundo está siguiendo a Raimundo y a todo el mundo.
Tenga cuidado, analice, mire ver la decisión que va a tomar. ¿A quién usted se va a sujetar? Porque eso es lo que dice la Biblia. Sujeción pastoral. ¿Cierto? Ok, no me lo quieren creer. Se lo voy a tener que leer en el capítulo 13, verso 17 del libro de Hebreos. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. No a todos los pastores. Al pastor que Dios le ha delegado para que le pastoree. Oiga bien. ¿Están todavía ahí? ¿No se me fueron? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? ¿Cuántos creen que esto también el Señor quiere que lo pongamos en práctica? Entonces, si no obedecemos a nuestros pastores y no nos sujetamos a ellos, ¿qué surge? ¿Estamos qué? ¿Estamos qué? En desobediencia. Y cuando estamos en desobediencia, ¿qué surge? ¿Qué le surge a los hijos de desobediencia? ¿Ah? Bastante fregado, ¿verdad? ¿Fregado fue que digo? Oh, pecado. ¿Viene consecuencias por la desobediencia? Claro, vaya al capítulo 28 de Deuteronomio cuando tenga tiempo. De los versos 1 al 14 usted encontrará, oiga lo que dice, las promesas de bendición por la obediencia. Luego del 15 en adelante dice las consecuencias por la desobediencia. Gran diferencia. Entonces, de esto no hablamos porque creemos que ya esto pasó de tiempo. Sigue siendo importante para Dios, sigue siendo importante para nosotros. ¿Cierto? Entonces, sujetaos a vuestros pastores, obedecer, a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos, no te bien lo que dice, velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Lo dice la palabra, sí o no? ¿Debemos entonces obedecer a nuestros pastores, sí o no? ¿Debemos estar sujetados a ellos, sí o no? Le he traído todo esto para que veamos la responsabilidad del pastor y para que podamos entender cuál es la labor pastoral, para que identifiquemos si hay que hacerlo como queremos o como dice el Señor. Y con toda esta responsabilidad que hemos visto, y hay otras cosas más bíblicamente con referencia por lo menos en el ministerio pastoral, porque de eso vamos a hablar en las iglesias que vamos a tratar. Las cartas se las envía el Señor, oiga bien, no a los diáconos, no al grupo de adoración, no a los líderes de departamento, no a los del grupo de alabanza y de los que tocan y los músicos, no a los evangelistas, no a los profetas, ni a los maestros, ni a los apóstoles. Se le envió al pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien me ayuda, por favor? Que cuando Dios delega a un pastor para tal iglesia, él es el responsable de esa iglesia. Y con quien Dios trata con relación a esa iglesia es con el cual Él ha delegado, al que Él ha colocado, al que Él ha llamado, al que le ha dado el
ministerio pastoral en la iglesia. Que no se acabe el gozo. Estamos todavía en la introducción. No hemos comenzado todavía. Pero quiero llevarlo a que entendamos eso, la gran responsabilidad pastoral. Y yo creo, escúcheme bien, que cuando entendemos la labor pastoral, como dice la Biblia, y la hacemos compatible con la persona que está llevando a cabo la labor, y nos damos cuenta que esa persona está haciendo todo lo posible por cumplir y agradar a Dios conforme a la palabra, yo creo que nos vamos a comportar un poco más compasivos, comprensivos. Amén. Que en vez de estar buscando faltas y debilidades y qué se hizo, lo que no se hizo para crear una situación negativa, nos dedicamos entonces a decir: Señor, tú lo pusiste ahí o la pusiste ahí, yo voy a orar por esa persona, yo me voy a unir a esa persona, porque todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para que tú seas honrado, para que tú seas bendecido. Hazlo si lo crees en esta hora. Porque a muchos de nosotros se nos olvida que el pastor también es humano. ¿Ah? Que el pastor también se cansa. Que al pastor también le da hambre. Y que después que pasa de los 65 también le duelen los huesos. Los huesos comenzaron a doler antes del ministerio. Así que yo doy gloria a Dios, porque uno de los milagros que Dios ha hecho en mi vida es que después de 27 años para la gloria de su nombre, todavía Dios me tiene, aleluya, en pie, puedo caminar, aunque a veces tengo que pedirle permiso a un pie para mover el otro, pero no importa, si hay permiso, nos movemos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Sí, que escúchenme bien, los que están aquí y los que me están viendo por las redes sociales. La próxima vez que vayas a decir algo negativo de ese pastor, ten cuidado, ponte los zapatos de él para que entonces tú entiendas. ¡Aleluya! Si alguien dirá: este mensaje es para la iglesia, no es para todo el mundo. Yo quiero que aún hasta los inconversos entiendan, por si acaso algún día vienes a Cristo, entiendas cómo es que se trabaja en el Señor, para que no te dejes engañar. Sobre todo en estos días, tanto engaño se nos ha metido hasta dentro de las iglesias, los engaños y las maldades. Tenemos que reprender y echar fuera todo lo que no es de Dios y comenzar a adoptar una vida agradable a la gloria del Señor. Sea Dios bendecido. Sea Dios. ¿A que no le dan un aplauso ahora que la cosa se puso buena? Aleluya, aleluya, aleluya. Sea Dios bendecido. Sea Dios bendecido. Esos 7 pastores y las 7 iglesias de Asia, de ellos vamos a hablar. Voy a comenzar mencionando, creo que se lo mencioné la semana pasada. La primera es Éfeso, la segunda es Esmirna, tercera Pérgamo. Estos son lugares donde estaban las iglesias: Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor a cada pastor y a cada iglesia cuando vencieren hasta el final. ¿Qué le dice el Señor que van a recibir? Número 1, a la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo, cuando le escribió: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? ¿A quién? Note que está diciendo a las iglesias.
Este es un término plural, no singular. El Espíritu Santo cuando habla a todo lo que es llamado iglesia del Señor. Esta es la promesa. Mire la promesa. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está hablando quién? El Espíritu Santo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Eternidad en el Señor, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. Significa que el Señor le promete a la iglesia de Éfeso, escribiéndole al pastor, que cuando se vence hay promesas de que Dios le dará a comer del árbol de la vida. En otras palabras, nunca en el aspecto espiritual tendremos necesidad, porque el Señor mismo será el que estará con nosotros y suplirá todo en nuestras vidas. Entonces luego dice, el cual está, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero cuando el Señor le escribe, si usted tiene ya en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y nos quedan creo que 10 minutitos y nos vamos ya, se lo voy a leer rapidito, verso 1 en adelante. Note la carta que le envía Dios por medio de Juan a la iglesia de Éfeso, pero no a la iglesia de Éfeso como tal, sino ¿a quién? Al pastor. Mire lo que dice, cuando le dice que escriba la carta, le dice, escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor de la iglesia en Éfeso. Note que no va a hablar, por lo menos en los primeros versos que vamos a hablar, no va a hablar de problemas en la iglesia en otras personas. Va a hablar primero del pastor, del mensajero. El Señor lo va a elogiar y luego le va a reclamar ciertas cosas que en él, en la vida del pastor, estaban surgiendo. Escucha bien. Escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice verso 2? Luego le voy a estar explicando con relación a lo que tiene que ver 7 estrellas, y naturalmente los que han leído el primer capítulo del libro de Apocalipsis se dará cuenta que de las 7 estrellas, cuando habla de estrellas, está hablando ¿de quién? ¿Cuántos lo saben? De las iglesias. No, está hablando ¿de quién? De los pastores. Y luego está hablando de los candeleros, que es la iglesia. 7 y 7. También una enseñanza por ahí de los 7 del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando está hablando de estrellas, se está refiriendo al líder. Dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, que es la iglesia. Los candeleros son la iglesia y las estrellas son los pastores. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Que Él tiene las 7 estrellas, los 7 pastores hechos humanos, en su diestra, en su poder, y que Él camina en medio de las iglesias. Ahora, ¿qué le dice? Yo, note bien, no le está hablando a la iglesia, le está hablando al pastor. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras. Al pastor. Y tu arduo trabajo y paciencia.
y que no puedes soportar a los malos. Está hablando individualmente al pastor. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Me voy a detener un momentito, si me lo permiten. Una de las labores pastorales del líder o la líder que Dios haya llamado para pastorear una iglesia, una de sus responsabilidades es aprender a identificar quiénes son y quiénes no son del Señor. Porque todo el mundo se puede llamar cualquier cosa. Lo vamos a ver en una de las iglesias. Había una mujer, Jezabel, se llamaba profetisa, Dios nunca la llamó profetisa, ella se llamó profetisa. Y esto surge dentro de las iglesias hoy en día también. La gente se identifica y se llaman a sí mismos, pero Dios no los ha llamado. Es un nombramiento de hombre, pero no una delegación de Dios. ¿Cuál es la labor que le dijo el Señor a este pastor? Tú has sacado tiempo, oye bien, has probado. ¿Cómo se van a probar? Identificándolo, viendo su conducta, viendo cómo trabajan, viendo cómo se manifiestan, viendo cómo hablan, viendo lo que enseñan. Los has probado. ¿Se acuerdan que Juan dijo, probar los espíritus a ver si son de Dios? ¿Cómo se pueden probar? Bueno, identificando su carácter, su conducta. ¿Qué enseñan? ¿Qué hablan? ¿Qué están diciendo de la palabra? Y esa labor es del pastor. Por eso que cuando se identifica a alguien en la iglesia que viene, que no es conforme a la voluntad del Señor, pues hay que tomar cartas en el asunto. Porque no todo el que viene a un templo, no todo el que canta, no todo el que camina con una Biblia significa que es de Dios. Yo conozco tus obras. Si alguien las conoce, es el Señor. Mira lo que le dice el elogio. Te has tenido un arduo trabajo y paciencia. Es el elogio. Y que no puede soportar a los malos. Tremendo pastor. O sea, que no estaba de acuerdo con los malos. Aprendí a separar una cosa con la otra. Y has probado, has identificado, has hecho una labor para darte cuenta quién es verdadero o no es verdadero. Y los has hallado mentirosos. Los probaste, te diste cuenta que no eran de Dios. Verso 3. Sigue el elogio. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Oye bien lo que le dice el Señor. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Adiós, pues yo pensaba que esos elogios y esos reconocimientos son suficientes para decir este hombre o este líder o esta líder está bien con Dios, pero no para Dios. Porque a pesar de que él reconoce todos estos atributos y características positivas buenas, ahora le muestra que él había cometido un error. Verso 4, ¿lo tienen? Con esto vamos a terminar, con esta iglesia. ¿Qué le dijo? Pero tengo contra ti que has dejado, y no le está hablando de la primera doña, ¿ah? ¿La qué? Ni la novia, ni la concubina, nada. Tengo contra ti, no a favor tuyo, en contra tuya.
que has dejado tu primer amor. Bueno, ¿en qué consiste el primer amor que había dejado? Si él, arduo trabajo, paciencia, sufrido arduamente por amor del nombre del Señor y no ha desmayado, ¿qué había pasado con este pastor? ¿En qué consiste el primer amor? Hay dos cosas que teológicamente se ven cuando se identifica este verso. En primer lugar, que dejó de hacer lo que antes él hacía. Otros dicen que perdió la pasión por aquello que hacía. Todavía lo hacía, pero no lo hacía con el entusiasmo y la pasión que lo hacía antes. Pero yo me inclino a creer que fue que él dejó de hacer las cosas, porque mire lo que dice más luego. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Y mira lo que le dice: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué le dice? Quitaré tu candelero. ¿Sabe lo que le dijo? Te voy a quitar la iglesia. Si no te hubieres arrepentido. No está hablando con la iglesia, está hablando con el pastor. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y muchas personas se apegan a ese verso para decir que no importa lo que usted haga con el ministerio que Dios le ha dado, Dios nunca se lo va a quitar. Sin embargo, ahí vemos que el Señor le dice al pastor de la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente y no hace las primeras obras, el Señor le va a quitar el candelero, la iglesia. ¿Quiere que le diga? Si el Señor le quita la iglesia al pastor, ¿para qué sirve el pastorado? ¿Qué había pasado con el pastor? Sí, había dejado de hacer las obras que antes hacía. El Señor lo elogia de cómo era, pero ahora le dice: tengo un reclamo, y es que tú has dejado de hacer lo que antes tú hacías. Y por causa de dejar de hacer lo que antes hacía, va a haber repercusión negativa hacia tu persona. El candelero, la iglesia que se te ha dado para pastorear, te la voy a quitar. Y si me quita la iglesia, le quita el pastorado. ¿Qué le dijo? Mira a ver, arrepiéntete. Por tanto, mira a ver de dónde has caído. Haz un análisis. No porque seas pastor. No porque seas pastor significa que puedes seguir haciendo lo que quieras. El Señor no le dijo en ningún momento: mira, yo entiendo, es que tú eres pastor, yo te llamé, yo te coloqué ahí, no te preocupes, sigue adelante, eso conmigo quedó oculto. Nada de eso. Lo llamó ¿a qué? A que arreglara su vida. Lo llamó ¿a qué? A arrepentirse. Si era arrepentirse, era porque había hecho algo delante del Señor que Dios estaba desagradando. Mira a ver de dónde has caído.
Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Para poderlo confesar hay que reconocerlo. Por eso fue que Dios tuvo que enviar al profeta Natán a donde David, porque no quiso reconocer el pecado que había cometido. A veces Dios envía un profeta a nuestra vida, envía a alguien a hablarnos, envía a alguien a exhortarnos, envía a alguien a dejarnos saber. Es posible que esta noche estés aquí o me estás viendo a través de las redes sociales, que Dios te trajo para hablarte y dejarte saber que hay cosas que al Señor no le agradan. Un principio quiero mencionárselo. Lo que este pastor hacía antes y dejó de hacer, Dios no está complacido con él. Que muchas personas, ay, que como yo hacía esto, como yo predicaba, como yo pastoreaba, como yo evangelizaba, eso era antes. Hoy, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Dónde estamos parados en el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el reino del Señor? Si es que el Señor ya no quiere que lo hagamos, gloria a Dios. Pero que no surja, porque a veces tomamos por causa de ciertas actitudes personales no querer agradar a Dios. ¿Qué le dice el Señor al pastor? Mira a ver de dónde has caído, reconoce, analiza, haz las primeras obras. Primero arrepiéntete y después le dice, haz las primeras obras. En otras palabras, lo responsabilizó a regresar a hacer lo mismo que hacía antes, que a Dios le agradaba. De no ser así, si no lo haces, mira lo que dice, pues si no, en otras palabras, si no te arrepientes y si no haces las primeras obras que hacía, que eran de agrado al Señor, que dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, la iglesia, de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Luego le dice, pero tienes esto, y aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. De eso vamos a hablar en la próxima enseñanza. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré ¿qué? A comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Continuamos, si el Señor lo permite, el domingo, hablando sobre las 7 iglesias. Vamos a tocar algunas cositas de ahí, luego nos movemos a la otra iglesia. Si nos da tiempo, nos movemos a la otra iglesia. Y así sucesivamente vamos a ver, identificar estas iglesias. Porque si para aquellas iglesias Dios estuvo agradado con lo que hacían y Dios les reconoció, Dios es un Dios que hace excepción de personas. De igual manera, a nosotros nos reconoce. Pero cuando hacemos algo que no es de agrado a Dios, de la misma forma que trató con ellos, también Dios trata con nosotros, porque todavía la iglesia del Señor está en estos días, y aquí hay una iglesia que pertenece al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Póngase de pie y nos despedimos. Padre, gracias, bendecimos tu nombre en esta noche, una vez más por este privilegio hermoso. Ahora que nos despedimos, te pedimos que nos lleves de tu mano, nos guardes en el camino, que tu protección divina sea con cada uno de nuestros hermanos. Gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a tener la revelación de la misma, poder tener la explicación apropiada, que podamos ser beneficiados, bendecidos, instruidos y educados en esta tu palabra. Ahora nos despedimos dándote el honor y dándote la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia que ama al Señor dice, amén. Dios le bendiga, saludaos y nos vemos el domingo, si el Señor así lo permite, a las 11 de la mañana.